Pero ya que has mencionado a Lovecraft, vamos a entrar directamente a él. Ujú. Yo he intentado ver unas cuantas películas sobre Lovecraft y ninguna, y de verdad, ninguna, no sé si a ti te gusta alguna, pero a mí ninguna me parece que haya Que calado, esté a la altura, que ¿no? esté a Que la haya altura. tocado, sí. Sí que algunas han rozado, sobre todo porque Lovecraft al final se ha convertido también como una especie de escenario de juego, como por ejemplo el Señor de los Anillos estableció elfos, enanos, Sí, etcétera. Lovecraft ahora es, vale, sectarios y monstruos con tentáculos extraterrestres. sí. Pero todo ese miedo, esa sensación de descubrimiento y de... Sobre todo me gusta que se cocine muy poco a poco. No he Ujú. visto ninguna película que se haya acercado. Lo único que sí que he visto que se ha acercado un poquito es la primera temporada de True Detective, Ujú. que sí que me parece que tiene ese rollo. ¿Tú qué opinas? ¿Por qué es tan difícil? Y si tú Mm. sí que tienes alguna que te parezca que esté a la altura. Sí, este debate está muy abierto también en el mundillo de los aficionados, ¿no? A todo esto, ¿no? Es como, joder, Mm. no terminan de adaptar fielmente una obra de Lovecraft a la pantalla grande o a serie, o no se encuentra el punto, ¿no? Es verdad, a ver, por ejemplo, la última que se hizo con Nicolas Cage de El color que cayó del Sí. cielo, a mí me gustó, me lo Mm. pasé muy bien, tiene momentos terribles en los que sí que se ve un poco ese miedo lovecraftiano en las carnes de los protagonistas, nunca mejor dicho. Y sí que de alguna manera capta la esencia de parte de lo que es el relato, que además era el preferido de Lovecraft. Sin embargo, sigue sin ser, como tú dices, una obra que yo diga excelente, perfecta, ¿no? Esto es lo que yo necesitaba, ¿no? Pero sí que hay otras obras que no directamente adaptadas de Lovecraft están completamente en ese universo y lo transmiten tal cual, como tú dices. Yo soy, de hecho, creo que para mí es la mejor temporada de la historia de la televisión, la primera de True Detective. Y fíjate que hay muchas series que merecerían también ese calificativo, pero claro, porque por afinidad, ¿no? Y por cómo está todo construido, por las casualidades que envuelven a pillar un actor que estaba en un momento bastante mediocre y convertirlo otra vez, ¿no? En como Matthew McConaughey, que está espectacular, y Sí. de repente ves que es el papel de su vida, ¿no? Y Rust Cole como elemento de confluencia de todas estas movidas que no son solo Lovecraftianas, porque también tienen mucho de amor por el thriller psicológico y también un poco por la denuncia social y, o sea, es que tiene una cantidad de elementos que además no deja de ser un policía, ¿no? Que al final termina siendo un antihéroe que ha sido incluso marginado en la propia policía por cuestiones personales jodidísimas, ¿no? Además también el tío se abraza un poco a ese destino de Quijote y luego tienes a Marty, ¿no? Que es un poco Sancho, Sí. aunque luego el tío es una máquina a otros niveles. Hace poquito hablábamos también en el Día del Tentáculo sobre True Detective y yo soy un absoluto fan. Estoy preparando además un especial, te lo cuento aquí en primicia, sobre la serie Ojo. en el podcast. Y básicamente centrado en Rust como elemento filosófico, cohesionador de todas esas movidas, porque el tío es básicamente Tomás Ligotti, que es uno de los referentes también en la literatura de horror cósmico actual, filósofo también pesimista, nihilista y completamente desencantado con la vida, sobre todo en su obra La conspiración contra la raza humana, que muchos de los textos de Rust están sacados directamente de ese libro, o más o menos. De hecho, Kari Fukunaga lo comentó también, creo, en alguna entrevista. Y a mí sí me parece que se puede hacer buen terror cósmico. El caso de True Detective es preclaro, porque además tampoco te termina de decir si aquello está en la cabeza de Rasto, ¿no? Que se ha metido demasiada mierda, igual está viendo florecitas Mm. o estrellitas, ¿no? Pero sí que toca esa tecla del más allá, ¿no? O del más allá en el sentido cósmico, ¿no? De quiénes somos en el universo, qué hacemos aquí, y luego ese terror también encarnado en los vicios y lo grotesco que es el personaje al que persiguen estos dos detectives, ¿no? Esos asesinatos rituales también con elementos folclóricos de la literatura y de las celebraciones que tienen un poco también pasado pagano, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? En esa zona además dejada de la mano de Dios, empobrecida y con esos pantanos, ¿no? Y te encuentras con ese asesino en serie que es un absoluto tarado que lo que hace básicamente es disfrutar de la muerte, el crimen, el asesinato y muchas veces del infanticidio también, ¿no? Claro, o sea, son perfiles que existen, además, que son reconocibles por el espectador. Es un thriller que está muy de moda, además, hoy en día el thriller. Y luego está todo ese elemento del Rey de Amarillo, que para mí ya fue o sea, cuando salió lo del Rey de Amarillo, yo dije, "Bueno, o sea, estoy dentrísimo de esto, ¿no?". Eh, También por añadir alguna obra, o sea, yo creo
que es incuestionable. Además, el Descampado ha hecho un especial hace poquito de Alien, que Alien, la saga Alien, y concretamente la primera y segunda película, sobre todo la primera, ya jugaba con toda esta movida de forma sublime. O sea, no hay ni una sola pega por mi parte, aunque otra gente te diría, bueno, por eso no es Lovecraftiano del todo, porque lo que me flipa es que esto ya es una cuestión también estética, ¿no? El famoso Giger, el ilustrador, artista, escultor, pintor, elaboró un libro de dibujos y diseños pensado para esta película, por petición expresa de la producción, ¿no? Fue un libro que se había estado paseando por distintos despachos de Hollywood, parece ser, y que cuando se termina ya de definir lo que iba a ser ese alien, esa criatura venida del espacio exterior que se encuentra, si te acuerdas, ¿no? En un planeta, primero hay un aterrizaje en un planeta en el que ha habido una antigua colonia o lo que se tercie, ¿no? Resulta que les obligan a parar allí por cuestiones diversas y está ese Space Jockey, ¿no? Famoso, ¿no? Esa especie de otra raza, además, que no queda muy claro lo que es, mirando por un telescopio como una máquina ancestral, los huevos de alien alrededor, ahí es cuando hay el primer contacto con el abrazacaras y, y ya están contaminados de esa especie extraterrestre, ¿no? Que les acompaña en el viaje. Parece ser que hay una intencionalidad, además, también de la famosa Weyland Yutani detrás de todo esto, o sea, que les empujan un poco a llegar a ese planeta y ver qué pasa. Y claro, ahí se despiertan todos esos pavores de la terrible y descorazonadora idea de que hay algo en los confines del cosmos que está completamente fuera de nuestro control, ¿no? Y que por mucho que intentemos controlarlo, como es el caso, ¿no? de muchas de las películas ya de la saga Alien, que es como, bueno, vamos a ver si podemos utilizar esto como un arma, al final el alien se desata, ¿no? En algún momento y todo es muerte y destrucción, ¿no? Pero sobre todo también el tema estético que te decía de Giger, cómo él define esa criatura, de hecho en su obra llamada Necronomicon, que no deja de ser una obra ficticia creada por Lovecraft, está dibujado el alien, ¿no? Directamente. O sea, tienes ahí al extraterrestre. Y luego todas esas em, escenografías que parecen medio orgánicas, al mismo tiempo sintéticas, ¿no? Esas babas de alien, esas criaturas que tienen sangre ácida, esa cabeza fálica, bueno, o sea, toda la parte de simbologías y demás, ya no, te estaríamos hablando horas, ¿no? Pero yo creo que evidentemente ahí hay un horror cósmico que es uno de los mejores reflejados en el cine. Y hay una que yo tengo particular fetiche con ella, que es Horizonte Final, el Event Horizon, que es una película de ciencia ficción que en su momento también fue muy de videoclub, porque creo que no tuvo un gran taquillazo, pero que luego para muchos ha sido de culto porque es que juega claramente también con esos terrores cósmicos. Es una nave que se pierde, tiene como un motor espaciotemporal experimental, se pierde en el espacio-tiempo, vuelve a aparecer y un grupo de científicos e investigadores y demás van a buscarla para ver qué ha pasado allí, ¿no? Y claro, lo que encuentran, o sea, no quiero hacer spoilers porque igual no sé si es una peli que ha visto toda tu audiencia, pero la recomiendo muchísimo como horror cósmico porque tiene sobre todo un par de pinceladas en momentos muy concretos que directamente son Lovecraft. O sea, y si me apuras, incluso Clive Barker también mucho, ¿no? Porque tiene mucho ese toque además también de body horror que le gustaba añadir a Clive Barker a historias muy, muy de Lovecraft o de Stephen King, si queréis, ¿no? Es, bueno, un peliculón de horror cósmico que yo recomiendo un montón. Y, ahora mismo así, de super referencias y demás, seguro que hay muchas más pelis que puedan tocar este tema. Incluso te diría que El Faro tiene un poquito también de horror cósmico tentacular y series incluso también, que juegan con esto. Hoy en día es que está tan presente en las ficciones que veremos qué pasa si en algún momento se hace la llamada Betulu, que ya se estaba comentando que querían hacerlo algunos grandes directores, o el proyecto nunca acabado de Guillermo del Toro y las montañas de la locura. No lo sé si ocurrirá. Tampoco te creas que me parece que los fans vayamos a ser fácilmente satisfechos con una obra de cine, porque el horror de Lovecraft está muy construido para la narrativa del lector. Mm. Está muy pensado, es muy difícil trasladarlo porque es muy atmosférico, pero hay muchas obras de folk horror que ya empiezan a jugar también con eso. Y fíjate que en el folk horror funciona el horror cósmico también, ¿no? O sea que es simplemente pues ir disfrutando de lo que nos vaya llegando y que cada uno se haga su pool de referencias. Pues fíjate que Alien no me lo había planteado de esa forma y quizás sí que pensándolo podría ser perfectamente una historia de horror cósmico o estar bastante relacionada. Ujú. La cuestión es que, claro, yo cuando veo
series como por ejemplo el Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, Ujú. o la serie esta de la propia serie de Lovecraft, que es la de la que trata un poco sobre el racismo y Sí, sobre tal. el racismo, sí, Territorio Lovecraft, sí. Eso, Territorio Lovecraft. Claro, las veo y las veo demasiado, ¿cómo decirlo? Porque iba a decir cantosas, pero directas. Quiero decir, Sí, las adapta. sectarios, monstruos, no sé qué, tal. Y es como, no, hombre, no, eso tiene que salir al final y ir un poco, ¿no? Como induciéndote la idea. Yo me acuerdo que cuando leí, por ejemplo, Las Montañas de la Locura, la chapa del principio que te pega súper técnica de cómo llegan hasta la montaña y tal, que esa es otra, eso tiene un mérito siempre tan correcto y científico Lovecraft, Si te fijas, que... por ejemplo, ahí, perdona que te interrumpa, Sí, la, sí. la de The Terror, por ejemplo, podría ser perfectamente una serie de las montañas de la locura. Mm. Y habría sido perfecta, ¿eh? A mí ahí ya sí me habría dicho, hostia, pues mira, esta es una muy buena adaptación. No sé si te termina que te he interrumpido. No, 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 eso, que al final, como esa sutileza que tiene Lovecraft y ese poco a poco, creo que le Ujú. faltan muchas veces a este tipo de series. Que de hecho en Territorio Sí. Lovecraft, lo que menos me gustó es la parte de Lovecraft, porque toda la opresión racista que había, de hecho tiene escenas que me dan incluso más miedo por ellos cuando, por ejemplo, Sí, por ven... el terror social, ¿no? Exacto, cuando ven la cruz del Ku Klux Klan o le van persiguiendo con un carro unos racistas, es como, Dios, a mí esas escenas me daban más miedo que cuando decían, bueno, aquí hay sectarios, aquí hay un monstruo, no sé qué, que es como... Sí, yo me di cuenta, además, creo que este director lo hace mucho, que tenía como una intención antológica la serie. Hay capítulos muy específicos que hablan de una cosa y luego ya no se vuelve a saber o se toca de pasada, ¿no? Y Mm, luego ya como que la trama general se ha perdido un poco a veces la perspectiva y sí que termina confluyendo en algo, pero es como muy de partida de rol, sí, de tranqui con los colegas y un poco más, ¿no? A mí me gustó algunos momentos de la serie por lo que tú dices, ¿no? Porque, joder, que estéticamente está muy trabajada y hay mucha pasta detrás mm, y no deja de ser gente con mucho talento. Pero, hostia, es verdad que o sea, como fan de Lovecraft siempre te quedas con ganas de más, ¿no? Es como, hostia, me faltan cosas aquí, ¿no? O te has ido por las ramas y no he terminado de ver yo aquí el... Porque al final tiene un capítulo más dedicado al espiritismo, otro a criatura mitológica o folclórica. mm, O sea, va saltando un poco y no sabes muy bien de qué va la serie al final, ¿no? Que sí, que confluye en una movida sectaria primigenia y ok, pero es precisamente lo que tú dices. Igual pecas un poco de los clichés Lovecraftianos y dejas un poco de lado esa parte que a lo mejor el lector más ávido de Lovecraft busca, que es el horror introspectivo, ¿no? ¿Qué pasa? Que es que a lo mejor tú te pones a leer un relato de Lovecraft y tienes en un guión, trasladado a la pantalla, 7 páginas de un tío pensando en sus sueños. sí, O un tío haciendo pocas acciones físicas, pero muchas reflexivas, ¿no? O hablándote del pasado, de un lugar concreto o de un libro. Son muy reflexivos, muy introspectivos al principio de los relatos, y cuando lo pasas a ficción, ese trocito a lo mejor te dura 10, 20 segundos de introducción, o sí que puedes tener un viaje un poco más amplio, a lo mejor si estás hablando de un libro, un grimorio, un artefacto maldito, un lugar maldito, ¿no? Puedes hacer una introducción más larga, ¿no? De Terror me gusta mucho como serie, la primera temporada hablo, porque sí que fabrica, construye muy bien ese entorno en la angustia existencial de la tripulación de ese barco que se ve viendo cada vez más aislada, que de repente ese entorno hostil ya pasa a ser algo más que un simple pues, tropezón en el camino, ¿no? Se dan cuenta de que se van a quedar ahí atrapados y ahí surgen también dinámicas entre los miembros de la tripulación, que vas viendo también un poco ese terror social, ¿no? También el tema de que aparezca lo paranormal en algún momento, pero no del todo definido, luego ya sí se va definiendo más. En cualquier caso, sí que coincido contigo que la adaptación de Guillermo del Toro utiliza un poco los recursos más evidentes de los dos relatos que se adaptan, que si no recuerdo mal es el modelo de Pickman y los cuentos de la Casa de la Bruja, mm. o la maldición de la Casa de la Bruja, que me estoy inventando ahí el podcast de mi amigo Corman de los cuentos de la Casa de la Bruja. Pero sí, en esas dos historias mucha gente de mi entorno que también es aficionada a Lovecraft me decía, uff, me he quedado un poco insatisfecho, ¿no? No es que no les haya gustado, hay gente que sí, que le pareció fatal la adaptación, no estaban nada contentos, menos aún siendo del Toro, pero porque esperas muchísimo también de del Toro, ¿no? Es como un gran fan de todo esto. Lo que pasa es que también los directores en las adaptaciones a veces sí que ha participado del Toro directamente en ellas y supervisado de alguna manera, pero bueno, son producciones de serie, de capítulos cortos, que se prestan mucho al relato corto.
que a mí me dejaron también con ganas de más, o por lo menos con cierta pena de que no se haya hecho de otra manera, ¿no? Y sin embargo, como te decía antes, me parece guay que se haga, por lo menos que se intente, y que se apueste por la firma, que es una firma muy cuestionada también en el mundo comercial, la de Lovecraft, por motivos evidentes, ¿no? Porque el tipo era bastante rancio. Y sin embargo, como tiene tanto fandom y su universo es tan bien adaptable sin necesidad de citarlo a él, pues ahí siguen creando obras suyas, ¿no? Y el hecho de que sean 2 relatos suyos concretamente adaptados para una serie tan importante como fue Gabinete de Curiosidades, que a mí me flipó la serie y me lo pasé pipa viendo solo cómo lo intentan hacer y yo Sí. haciendo mis cávilas, ¿no? Así que, bueno, yo, a pesar de que estoy de acuerdo contigo en que es un poco oportunidad perdida quizá, me gustó mucho verla, me lo pasé muy bien y aún así sí me dejó ese saborcillo de boca de: "Se podía haber hecho algo mejor". No sé si es mi sensación porque, a ver, esto les digo, ¿no? Que cuando conoces algo ya te involucras y ya como que conoces todo el resto, pero ¿no te da la sensación como que de Lovecraft se está poniendo cada vez un poco más de moda y se está Mm. reivindicando más y ya hay cada vez más obras y más tal? Sí, bueno, es que es evidente que ha pasado de ser un poco ese señor que escribía cosas de seres con tentáculos a ser una referencia para el problema es que también en las ficciones que estamos consumiendo hoy en día, como te digo, muchos de los directores, guionistas, escritores de novelas, beben de esa tradición de la cultura anglosajona de terror y ahí están, Lovecraft y Poe en el Olimpo, ¿no? Son como los 2 grandes referentes, que cada vez se mencionan más, ¿no? Sobre todo a Lovecraft ahora se le tiene en un poco en ese precinto de que era un personaje bastante cuestionable según qué cosas, pero que sin embargo, oye, también tenía su parte creativa innegable como una referencia de precisamente de las mismas fobias que él había generado con sus traumitas, están reflejadas en su obra y no dejan de ser fobias que tiene mucha gente, ¿no? Fobias sociales o fobias cósmicas, o terrores existenciales introspectivos en los que mucha gente leyendo se ve reflejada, ¿no? Y una cosa es tener miedo a algo y otra cosa es ser un reaccionario, ¿no? Yo creo que hay una diferencia. Lovecraft era violento en sus cartas con su lenguaje, pero afortunadamente era pacifista y estaba en contra de todo tipo de violencia, ¿no? Mm. Entonces, bueno, independientemente de sus opiniones, se ha convertido en una figura que la propia comunidad de fans durante ya decenios se ha encargado de reivindicar, ¿no? Desde sus amigos del círculo y la editorial Arkham House cuando empezó a publicar sus obras, hasta los lectores de todo el mundo que se topaban con sus textos y los de la misma cuerda y flipaban en colores porque se sentían identificados con ese terror, ¿no? Yo siempre menciono al Houellebecq, a Michel Houellebecq, que es un escritor también muy polémico, francés, pero que tiene obras bestseller cada poco y además de terror social bastante jodidas, porque el tío tiene un ensayo que a mucha gente le sorprendió, que es una biografía de Lovecraft, ¿no? Lo que pasa es que es muy de opinión personal, ¿no? Sobre su obra y demás. Y tiene esta famosa frase que siempre acuño, que dice que cuando leyó a Lovecraft por primera vez, lo primero que pensó es: "Yo no sabía que la literatura podía hacer esto", ¿no? Que es una cosa que cuando eres lector joven, estás empezando, todavía a veces a mí me pasa con muchos libros, evidentemente, relatos cortos, de repente el libro te estremece, ¿no? Y es como: "Hostia, ¿qué es esto?", ¿no? O sea, ¿cómo es posible que leyendo un libro? Porque cuando eres más peque, pues sí, los cuentos y ahí tienes otro tipo de actitud hacia la literatura. Luego entras como un periodo, un poco un valle, yo creo, que en el que la literatura se te mete un poco con calzador y puedes perder o no la magia que tiene, sobre todo porque hoy consumimos mucho en audiovisual y se ha perdido un poco a lo mejor el tiempo de sentarse y leer una obra, pero sí, la literatura de Lovecraft hacía cosas a nuestro cerebro que no sé cómo, porque hay gente que le detesta, hay gente que le adora y gente que está un poco ahí en un intermedio, pero los que le adoran lo hacen apasionadamente. Entonces tiene una comunidad muy fuerte detrás que respalda un poco esto que comentas tú, ¿no? De que hay algo más allá, ¿no? De esa literatura que nos tiene enganchados y que cada vez se va viendo más reflejado en nuestras ficciones de gran pantalla o de producto un poco más comercial. Claro, es que hoy en día lo tenemos ya muy asimilado, pero yo cuando me pongo a leerlo y tal, yo no me he leído todos los relatos, me he leído bastantes, pero no todos, porque me gusta como ir poco a poco, ¿sabes? Para que nunca se me acabe. Siempre que leo uno digo, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede tener esto tantos años de antigüedad? Quiero decir, ¿cómo en su época es capaz de crear semejante universo y con esa precisión a veces científica y meticulosa para luego introducirte estos temas? O sea, me parece como que era un adelantado a su época totalmente. Me parece un genio. Y de hecho te quería preguntar, a ti de todos sus relatos, ¿tienes alguno que sea tu preferido? Uf, hay muchos que son, o sea, depende, ¿no? En qué momento me pilles. Mm. A ver, a mí me gusta muchísimo, y fíjate que es un relato más pulp,
la maldición que cayó sobre Sarnath, que es uno que no suelo mencionar tanto, cuando hablo de mi top, Mm. pero ese me parece que es, o sea, porque mucha gente critica su prosa y sin embargo a mí esa prosa me parece que es flipante. Para el que le guste sobre todo la fantasía mezclada con un poco con el terror, ese relato es brutal. Y uno que está muy bien trabajado también, que es mi favorito sin lugar a dudas, es La sombra sobre Innsmouth. Casi siempre suelo mencionarlo como el que más me marcó. Y fíjate que ahí también hay muchos terrores que se cuestionan como parte de eso, pues, los atavismos que tenía Lovecraft en sus cuestiones también de racismo y demás. Se ve claramente en ese relato. De hecho, hay alguna carta en la que él mismo lo comenta. Y claro, yo eso me enteré después. Yo cuando lo leí simplemente flipé con algunas de las escenas concretas. Me pareció que todo el universo que rodeaba a la ciudad, esa decadencia, la historia también de esa enfermedad traída de Oriente por mar, ¿no? La historia también de los profundos, cómo hay ese mestizaje entre la población de la ciudad y luego el viaje en autobús o sea, toda esa introducción con ese personaje que al final es un diletante, que se utiliza mucho esto también en el mundillo lovecraftiano, pues alguien que simplemente pasaba por allí, ¿no? Como quien dice, em, con sus talentos y actitudes, pero con ese miedo también de confrontar lo primigenio, ¿no? De repente, ¿no? En un pueblo de Estados Unidos, ese tipo de folk, que también tiene mucho de folk horror en este caso, porque al final se crea un mapa sobre un mundo real, creas un mapa de localizaciones ficticias pero medio reales, cosa que han copiado muchísimos escritores y se sigue haciendo porque funciona muy bien, ¿no? Combinas el mundo real con esa especie de horror cósmico y tienes vamos, lo ideal para montarte una buena partida de rol, que así es como empezó triunfando también Lovecraft, que de hecho el mundo del rol fue yo creo de los primeros que lo destacaron, ¿no? Con la llamada de Cthulhu. Mm. Y tú, pues mira, ya que dices lo de la llamada de Tulu, ¿tú qué opinas de la llamada de Tulu? Porque es como la más famosa, ¿no? La más Mm. en la que se basa todo prácticamente. ¿Qué Sí, opinas? también está muy conseguida a nivel narrativo, creo que ya que se critica su prosa, pues por lo menos esta también se salva bastante, aunque son 3 relatos cortos en uno, porque al final están conectados de una manera o de otra. Son piezas que van al grano, que es otra cosa que critican mucho a Lovecraft, de es que se te tira por las ramas y tal, descripciones eternas. No es tanto el universo onírico que tenía, que también es potente, sino que aquí va muy al grano, ¿no? Y tienes pues una investigación policial, un antiguo artefacto, luego la historia del barco y el encuentro con esa sumergida Rilaye y toda la movida ya del dios primigenio como revelación. Es que tiene de todo lo que te pueda gustar, porque tiene muchos de los ingredientes que califican, digamos, o definen lo que ha sido el horror cósmico en una sola historia. Y sobre todo es muy famosa esa introducción, que también es muy filosófica, en la que se habla precisamente de lo que estábamos comentando antes, ¿no? De que quizá cuando nos aventuremos en el conocimiento hasta ciertos límites, lo que queramos sea sumergirnos en una nueva edad de las tinieblas para no confrontar la crudeza, ¿no? Lo despiadada que es la realidad del cosmos en el que habitamos, ¿no? Y claro, toda ese aura que le da también el personaje de Tulu, que no deja de ser emblemático, porque también mucha gente ya lo califica casi de forma psicoanalítica, ¿no? Es como, ¿qué representa esta criatura, ¿no? Y es que lo tiene todo, porque es un personaje onírico, es un personaje extraterrestre, es un dios primigenio, que no llega a ser primigenio del todo, pero es, es como su gran icono simbólico porque, sinceramente, tiene mucho carisma. Que, o sea, está en peluche, ¿no? Yo tengo aquí alguno, de hecho. Y es verdad que es que es muy salado, independientemente de que sea un personaje terrible, como personaje y su estética y todo está muy, muy conseguida. Pues yo a la gente le quiero recomendar que si quieren leer La llamada de Cthulhu, hay una edición ilustrada por un artista que se llama Baranger o Baranger, no recuerdo exactamente cómo se Sí, pronuncia, que ese sí, sí. tío de verdad me parece otro Yo dios. de hecho, esa justo creo que la tengo por ahí. Es brutal Sí, sí. porque creo que, o sea, aparte de que ilustra increíble, el tono que le da y todo me parece como que representa muy bien toda la estética y además también tiene uno de las montañas de la locura, pero este no me lo he comprado todavía. Sí, y creo que ha hecho también ya El horror de Danwich. No estoy seguro, pero Sí, creo que está en ello, también. está en Ujú. ello. De hecho, bueno, ahora están adaptando incluso mangas de La sombra sobre Innsmouth y cosas así que es como, Joder, wow. yo hace poco es que estos son problemas que tiene uno, ¿no? Pero yo me gasté un dinero en un cómic de La sombra sobre Innsmouth, bueno, en un anime, ¿no? O sea, en un manga, perdón. O sea, es que son brutales. O sea, tiene mucha aceptación también en el mercado japonés precisamente porque toca también muchas teclas de los Sí. miedos
introspectivos que tiene la sociedad japonesa y, hostia, ahí es, yo creo que además es una referencia de Junji Ito, por ejemplo, Mm. que se ve claramente que tiene algunas obras que él mismo lo confiesa, ¿no? Que esto está basado en mis horrores cósmicos personales. Pues fíjate que, a ver, no sé mucho del tema y quizás lo que voy a decir es una barbaridad. Si alguien lo sabe, que lo ponga en los comentarios, ¿vale? Pero yo tengo entendido que el primer hentai que se hizo Ujú. con tentáculos, más allá de que sea hentai, sí que tenía una historia muy profunda y muy Lovecraftiana. Lo que pasa es que, bueno, los japoneses en sus mangas, pues ya sabes qué tal. Sí. Pero bueno, Pues no estoy seguro, ¿eh? No sabría decirte, pero sí que es verdad que el tema de los tentáculos en el terror japonés está súper introducido como elemento de pavor y dominación incluso, ¿no? A través de la penetración y cosas que ya te pones a leer expertos y dices, madre mía, esta gente en qué cosas piensa, ¿no? Es verdad que el tema psicoanalítico, de la simbología y tal del tentáculo, en Lovecraft mucha gente lo asocia a sus movidas personales, sexuales y tal. Yo ahí no sabría qué decirte. Me parece que el tentáculo como elemento de terror ya se ha consolidado también porque en el horror cósmico es un elemento de terror, pero muchas veces, yo que sé, surge una entidad interdimensional de un portal y no solo tiene tentáculos, ¿no? También se habla de ojos, múltiples ojos, bocas, son criaturas amorfas o grotescas, ¿no? Pero el tentáculo en sí como que es también un miedo casi ancestral, ¿no? De hecho, bueno, el kraken famoso, ¿no? claro. Es una criatura que surge de repente, ¿no? Del agua, esa especie de brazo y pulpoide, o sea, en general es una herramienta que sirve para generar terror muy práctica, ¿no? Y no me extraña que en el hentai tenga esa consideración, ¿no? Es que yo lo pienso, no sé qué pensarás tú, pero yo digo, guau, si Lovecraft, si nada hubiera existido y Lovecraft fuera ahora mismo youtuber tipo Dross, que cuenta historias de terror, Sí. pero en ningún momento dice que son mentira para no romper la atmósfera, ¿no? Yo creo que la gente se las habría creído. Quiero decir, yo cuando me pongo a leer sus relatos digo, es que esto podría encajar perfectamente en la realidad. El rollo, pues yo qué sé, todo el tema de Mm. los pulpos, luego las civilizaciones antiguas interconectadas, no sé qué, las sectas, digo, son cosas que al final no dejan de ser semirrealistas, por así decirlo, ¿no? Pero dándole él su toque. Sí. Yo creo que a él le flipa jugar con esa frontera entre lo creíble y lo increíble. También no hay que olvidar que Lovecraft era un materialista en el sentido filosófico absoluto. O sea, él no creía en nada que no pudiera ver, tocar o que pudiera ser percibido por los sentidos. Esto se unía a que tenía unas pesadillas vívidas terribles con criaturas primigenias perdidas en los confines del espacio, viajes oníricos a mundos subterráneos, tumbas de antiguos dioses olvidadas en las que de repente hay un mensaje extraterrestre. O sea, cosas muy locas. Él se despertaba con el sudor frío y anotaba todo lo que podía, porque al final lo que sí que le encantaba también era escribir ciencia ficción y terror combinado también con fantasía de alguna manera. Y ese material para él era indispensable, ¿no? Pero esas inquietudes nacían también de su inconsciente. Es muy difícil evaluar ahí el impacto que ha tenido en su obra todo lo que se dice sobre él, porque yo creo que nunca llegaremos a conocer del todo a Lovecraft. Tenemos referencias de sus cartas, que son innumerables y eso ayuda mucho. Tenemos referencias de la gente que le conoció y de cosas que podemos leer de él que nos pueden dar una idea de quién era, pero nunca sabremos quién fue realmente. Lo que sí tenemos es, como dices tú, ¿no? Ese retrato casi paródico un poco de escritor atormentado, que sin embargo luego decían que en persona era bastante divertido, que no parecía estar tan deprimido como luego realmente sí que es verdad que pasó por episodios de depresión, pero tenía una habilidad especial para conectar con los terrores que marcaron no solo su época, sino que están marcando la nuestra, ¿no? Que ya se veían venir, ¿eh? Es lo que te decía que, como decías tú antes, que era un adelantado de alguna manera a su tiempo, que sabía transmitir o mezclar muy bien realidad y ficción, mantenerte un poco en ese limbo. Sus personajes la mayoría de las veces acaban achacando sus problemas a que están locos, o bien lo que les pasa les termina volviendo locos. Y claro, esa forma de trasladarlo hace que sea todavía más creíble, ¿no? Pero sin embargo también juega mucho con definir una mitología que se termina trabajando por parte de sus sucesores, ¿eh? Lovecraft nunca llegó a crear lo que en inglés se le llama la Yog-Sothoth o algo así. En inglés también se le conoce como los mitos de Tulu, pero ya ahí sí que fue Auguste Derlet y sus sucesores los que establecieron unos cánones de, bueno, pues este es un dios, por aquí hay otro dios. Pero Lovecraft sí que había definido elementos sueltos y sí que tenía claro que todo eso de alguna manera, incluso en sus pesadillas, estaba conectado
y que además, bueno, pues al final había dioses que aparecían en un relato y luego aparecían en otro, y artefactos que servían un poco para conectar dimensionalmente a estas entidades. Y por supuesto, Tulu luego tenía un influjo en el mundo onírico, que además es un universo muy bien trabajado por Lovecraft con su propio mapa. O sea, hacía cosas que ya eran propias de escritores de fantasía consolidados, como luego hizo Tolkien con la Tierra Media, ¿no? Que era un universo que había estado trabajando toda su vida en su cabeza, ¿no? Y yo creo que a Lovecraft le pasó lo mismo. Eran cosas que él ya había estado trabajando toda su vida en su cabeza, con una intencionalidad mucho más velada que Tolkien, de construir un universo fijo, pero que sin querer le iban saliendo cosas. Y luego también, como él se escribía con sus colegas y se prestaban elementos, en plan, pues voy a utilizar este personaje en mi relato y yo utilizo a este otro, y al final se creaban su propia cosmogonía jugando a escribir, que es lo que yo creo que es indispensable entender de esta generación, que no eran en muchos casos profesionales, porque no porque no lo intentaran, sino porque malvivían de la escritura o se dejaban la piel, como le pasó a Robert Howard, escribiendo como si no hubiera un mañana, para poder decir que vivía de su escritura. Pero Lovecraft vendió y malvendió muchos relatos, corrigió a escritores mucho peores que él para vivir, y estuvo en buena parte de su vida desempleado intentando salir al paso, ¿no? O sea que, imagínate, si hoy le pusieras delante de una cámara de YouTube, probablemente se horrorizaría. De hecho, él llegó a decir esto en alguna de sus biografías se comenta, que las adaptaciones de radio de su obra, no sabes, no estaba muy seguro de si eso iba a funcionar y tal. E incluso te diría que si le hubieran dicho de adaptar al cine alguna de sus obras, que por cierto, antes lo has preguntado, y hay una sociedad, H.P. Lovecraft, en Estados Unidos, que tiene adaptadas Las montañas de la locura como si hubiera sido hecha en época de Lovecraft, en los años 20, ¿no? Entonces es en blanco y negro, es una película muda, pero es una adaptación cojonuda de la obra. Esa sí os la recomiendo, un poco para divertiros y pasar el rato, porque está hecha por fans y Mm. para fans, ¿no? Entonces, sí, quizá habría flipado un poco, pero tampoco sé muy bien si no fue, de hecho, Lovecraft uno de los primeros grandes grupos de círculos de frikis que ha habido en la historia, porque él y sus colegas, que comparten ese mérito de crear toda esta cosmogonía, se reunían para friquear, ¿no? Hacían té o café, pastitas, y se ponían a hablar, quedaban en Nueva York, que en algún caso quedó con sus amigos allí, o, o él visitaba personalmente a algún amigo suyo y se dedicaban a hablar de lo que hablamos hoy en los podcasts, ¿no? De ciencia ficción, fantasía, terror, otros escritores, referencias. En sus cartas compartía también esas inquietudes. O sea que sí, de alguna manera era un poco, con sus herramientas, con sus cartas, era un poco, no sé si decir que uno de los primeros grupos de frikis. Si levantara cabeza, se daría cuenta. Bueno, Lo que ha creado un monstruo. sí, la verdad es que sí. Y sobre todo eso, que tenga que tener algo muy especial para que sea difícil de replicar o, bueno, porque es lo que hemos hablado, ¿no? No sé por qué exactamente de alguna forma no termina de cuajar. Yo tampoco entiendo mucho de creación literaria, quizás es por eso, pero desde luego. No, yo creo que sí que hay gente que lo ha, bueno, no sé si copiar, claro, nadie quiere ser exactamente el mismo escritor que fue Lovecraft, no, Sí. no creo que nadie pudiera tampoco, pero sí que ha habido algunos expertos en replicarle, no sé si ahora decir Donald Wandrei y gente así, gente que continuó sus relatos, mejor y peor. En este caso, por ejemplo, el libro negro de Alsofocus, que es una de sus obras, no la terminó él, ¿no? La terminó otro escritor que además es prácticamente anónimo, y está muy logrado ese relato, ¿no? Luego, por supuesto, Stephen King, Tomás Ligotti, Clive Barker, Claro. han utilizado recursos Lovecraftianos. Willem Pugmire también, que es mucho más poético y lírico, pero también utiliza muchos recursos suyos. Hay cantidad de gente escribiendo o intentando escribir homenajes a los mitos. El último y más reciente y más cercano que tenemos, para mí además extremadamente talentoso en su homenaje, porque yo creo que es más un homenaje que un intento de imitación, es a propósito de Lovecraft, que ha escrito Álvaro Aparicio. Son relatos cortos en homenaje a distintos relatos de Lovecraft. Y pues tienes, a propósito de Dagón, de Nyarlathotep, de distintas historias cortas, pero con el toque de Álvaro también, ¿no? O sea, esa es una cosa que a mí me parece fascinante y que ha permitido que crezca también toda esta mitología, que es que está abierta a todo el mundo y no tiene de autor, que es un tema muy polémico también, muy complejo de abordar sin conocimientos legales al respecto. Yo sé lo Sí. justo y necesario, pero sí que es cierto que Lovecraft nunca llegó a tener esa protección de derechos, porque cuando falleció no la había gestionado bien, y sus herederos decidieron también
Su albacea, bueno, su albacea hizo algún que otro desastre, es un poco la persona que gestiona lo que queda de su obra, pero luego, claro, cuando lo publica todo esto Arkham House, hay algún intento de proteger esas obras en manos de algún tipo de heredero que no termina de cuajar y al final quedan libres de derechos. Entonces es cuando se empiezan a traducir, empiezan a moverse, en Internet ya no ni te cuento, porque creo que además es uno de los autores más buscados en Internet, precisamente porque sus textos están disponibles. Y claro, ahí entras ya en una dinámica de que sí, de que compartir y tener la facilidad de acceder a la cultura hace que las buenas obras o las obras que destacan entre el público se vayan todavía subiendo más al podio, ¿no? Y terminen siendo, pues eso, influencia de toda una generación. Es que claro, si llega a tener derechos de autor, quizás se habría quedado muy de nicho. Es igual que los zombies. Los zombies es un fenómeno hoy en día gracias a que no tienen derechos de autor. Sí, es probable que, no lo sé, porque claro, es un escenario que ni siquiera me puedo plantear. Es Mm. probable que hubiese triunfado, como le pasó desgraciadamente, póstumamente, porque en vida creo que justo cuando iba a publicarse, no sé si era precisamente La sombra sobre Innsmouth, falleció. Iban a sacarlo ya creo que el libro, o pocos años después lo sacaron. Los relatos sí que se publicaron en revistas muy importantes, ¿eh? En Weird Tales, por ejemplo, que ya era una revista consolidada, publicó a Lovecraft. No quiere decir que no tuviese su pequeño momento de éxito, pero claro, eran cosas que no le daban de comer al final, ¿no? Estaba mal viviendo con la literatura y con las correcciones y no, o sea, a mí me hubiera gustado que por lo menos en vida hubiera podido proteger esa obra y cobrar decentemente por ella. Mm. Pero claro, como tú dices, también eran obras que se consideraban literatura menor, ¿no? O sea, era el subsuelo de la creación literaria, ¿no? Era como nadie va a triunfar con esto, ¿no? Y al final, bueno, sí que es verdad que o sea, es un escritor de culto, eso es incuestionable. Y todo este universo a mucha gente nos flipa y nos vuelve locos. Tampoco sabemos por qué, pero oye, ahí estamos, ¿no? Leyendo a Robert Literal. Howard y a Lovecraft y a Dunsany y a todos estos colegas. Es que es verdad, yo me pongo a plantear y digo, ¿por qué me gusta Lovecraft? No lo sé, pero es que me encanta. O sea, no. Sí, Por- sí, es que es una cuestión que tampoco hace falta justificar. Yo creo simplemente, No, pues oye, te tiene ahí enganchado, ¿no? atrae, atrae. Bueno, yo recomiendo a la gente que lea Lovecraft y porque de hecho hay muchas guías de cómo empezar a leer Lovecraft, desde relatos más cortos y más asequibles si no estás acostumbrado a leer, a otros más densos, etcétera.